Es un problema utilizar menos material para llegar a los mismos resultados, pero es absolutamente necesario hacer más con menos. Hay que diseñar los proyectos por la gente con menos recursos. Cuando se renuevan los proyectos o se modernizan, los materiales tienen que ser circulares. Tenemos una crisis de recursos, tenemos una crisis planetaria, tenemos que utilizar menos material. Entonces el material se tiene que reciclar. Tenemos contratos que especifican lo que queremos y pedimos los servicios que queremos. Este es el clásico. La gente dice, necesitamos un aeropuerto y ahí reemplazamos todo lo que se puede, por ejemplo, energía, y decimos a la empresa que necesitamos iluminación para el aeropuerto y la realización sea a manos de ustedes y que sea sostenible. Entonces, menos costo y menos recursos, y para eso se concede una gratificación entonces al aeropuerto. De esta forma se pueden dar incentivos. Este es el momento en que todos reciben valor. Tenemos que construir estos proyectos de manera que estén a prueba de futuro y que piensen en el futuro con unos combustibles sostenibles para la aviación. Así que ya nos sirve con construir la infraestructura y no pensar en la intensidad de carbono de esas instalaciones. Yo creo que ahora tenemos que ser proactivos con el sector y con los que fijan los estándares en ese sector y tener una vía que haga que los aeropuertos, entre otros, sean algo que pueda reducir su huella de carbono, pero hay que darles tiempo, porque yo no creo que no podemos permitirnos el hacer nada, el ignorar la cuestión, porque necesitamos aquí un esfuerzo extra para hacer estándares, y si lo hacemos juntos podemos conseguirlo. Y ahora tenemos que aplicarlas. Hay personas muy adecuadas desarrollando estas metodologías y vamos a lograrlo, pero tenemos que trabajar con el sector, con la industria, sobre esta vía en los próximos 10, 20 años, pero al mismo tiempo los países en desarrollo tienen que mejorar su infraestructura. Piensen en los puertos, aeropuertos, carreteras, trenes. No podemos simplemente dejarles con el problema en sus manos. Necesitan conectividad y tienen que poder participar en la economía global. Así que hay que hacerlo de manera que tengan altos estándares y una perspectiva de futuro para poder alcanzar estos objetivos. Yo creo que lo importante es que los proyectos, para que vayan bien, tienen que estar bien desde el principio. La preparación al principio es crítica y ahí es donde surgen las dificultades, donde los proyectos empiezan a ir mal porque no se planifican. Y hay proyectos que ni siquiera llegan a implementarse o se paran, se paralizan, se abandonan. Así que la preparación del proyecto es esencial y es muy importante que aprovechemos las oportunidades de desarrollar proyectos que realmente sean valiosos, porque de otro modo estamos malgastando recursos o incrementando nuestra deuda. Y esas son las capacidades que necesitamos como país para poder llevar a cabo buenos proyectos. Yo trabajo tanto para la parte pública y privada. El sector privado tiene que hacerse sustentable, porque cuando lo hace, el proyecto será una colaboración que construye capacidades y el sector privado entonces puede invertir en un proyecto que no solo sea sustentable, sino además resiliente. Estas soluciones que preparamos ahora van a prepararnos también para el futuro. Y el sector privado ahora invierte en un bien atractivo a futuro que es y que será resiliente, y también la inclusión de expertos locales también es parte de esta resiliencia, de esa ventaja. Y de esta forma también se puede repetir el ejercicio. Como ya dije, la preparación del proyecto es esencial porque el proyecto tiene que ser viable para la inversión, y para llegar ahí tenemos que estar
preparados de forma óptima para poner fin a gastos excesivos. También la negociación de contratos, que también es esencial, especialmente con el sector privado. Ahí necesitamos equipos de expertos experimentados y ahí necesitamos el apoyo de los expertos también. Entonces, la negociación también es parte muy importante de esto. También queremos asegurar que el sector privado tenga un beneficio también del proyecto. Tiene que ser clara, hay que saber qué es lo que quiere y hay que poner lo que uno quiere en los documentos de la licitación. Nosotros hemos aprendido desde nuestro trabajo de más de 20 años en bancos internacionales de desarrollo, sería una clasificación de rendimiento. O sea, ¿cómo será el resultado, ese bien que se quiere que se obtenga? O sea, definir ese resultado es una muy buena manera de hacerlo, pero requiere, mucha experiencia, por eso se necesitan los expertos. Si no lo han hecho nunca como gobierno, necesitarán los expertos y hay que ver los diferentes estándares también. Hay que prepararse bien en una fase temprana, aprender y aprender más. Como digo, tengo 24 años, empecé en Latinoamérica y ha sido un gran placer, pero cuando acabe mi carrera, un día me gustaría ver más gobiernos, más países en grado de hacerlo solo. En el caso de las renovables, esta es un área en la que ha habido más estandarización en eólica, solar, y hay replicaciones que están ocurriendo y nosotros hacemos asesoramiento, pero a veces no hay similaridades y no se puede estandarizar, pero cuando las hay, eso ayuda. Entonces se les ayuda las primeras veces y luego empiezan ya a aplicar esos documentos de estandarización, etc. Sí, desde luego es muy importante, aunque tenemos estándares muy altos y son muy importantes, tenemos que asegurarnos de que los países puedan realizar grandes inversiones en renovables. Esa transición energética hacia energía solar tiene que cuadruplicarse a nivel global y ahora es difícil porque la cadena de suministro no funciona o por otros motivos. Tenemos que seguir centrados en este objetivo de triplicar, cuadruplicar este suministro de energía solar. Es absolutamente imprescindible. Necesitamos renovables más y más rápido. Y también tenemos que gestionar la demanda de otros sectores, por ejemplo, del sector del transporte. La gente tiene que poder desplazarse y que sea de la manera más eficiente posible. Así que tenemos que diseñar sistemas de transporte o ciudades donde se viaje menos para reducir la presión sobre el sector energético y así poder aprovechar el tiempo para desarrollar las energías renovables. Vemos mucho crecimiento en las ciudades, pero no se hace de la manera correcta porque el transporte consume demasiado y pone demasiada presión sobre los sectores de energías renovables. Y esto es muy complicado porque hay una interdependencia. Y en cuanto a la preparación de proyectos, hay que llevar a cabo proyectos para desarrollar las ciudades, sistemas de transporte y el sistema de suministro de aguas. Eso es muy interesante y si podemos aportar la innovación del sector privado ahí, eso puede ser muy importante. Empieza a nivel conceptual, pero la recompensa es enorme. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con edificios, el desarrollo de edificios urbano, hay que ver qué es lo que mejor encaja con las culturas y costumbres locales. Y esto tiene que ver con la preparación de los proyectos.
tenemos que implicar muchísimo a todos los actores con planificación local y comprensión de las particularidades locales. Esto es muy importante a la hora de planificar proyectos urbanos. Esa cooperación con diferentes actores nos permite hacerlo bien, ya sea una solución de suministro de agua o de energía. Si no se desarrolla para las personas que lo van a utilizar, va a fracasar. Tienen que ser soluciones que vaya a utilizar luego toda la población. Entonces, de alguna manera hay que combinar ese aspecto estandarizado y customizado. Y si no se incluye esa capacidad local, si no se escucha, si no se incluye a los actores locales, no habrá un proyecto sostenible, porque al final acabaremos haciendo otra cosa diferente de lo que queríamos hacer.